Hola y bienvenido a este nuevo video. Si es la primera vez que nos escuchas, me presento. Mi nombre es Isamar y formo parte del equipo de ITEMCA. Nos dedicamos a promover el desarrollo personal y espiritual, compartiendo todas las semanas videos sobre audiolibros, meditaciones, resúmenes, análisis y reflexiones. En el video de hoy estaremos analizando y compartiendo las lecciones y enseñanzas del libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Este libro describe sus experiencias como prisionero en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El libro se centra en cómo encontró el sentido de la vida incluso en esos momentos de desesperación, explicando además la importancia de la logoterapia, una disciplina psicoterapéutica cuyo objetivo es encontrar el sentido de la vida del individuo, que puede derivarse de pequeñas tareas o de un significado más profundo. A partir de su experiencia en el campo de concentración, observó que la forma en que el prisionero imaginaba el futuro afectaba a su longevidad. Viktor Frankl fue un psiquiatra y psicoterapeuta austriaco. Fue un superviviente de los campos de concentración nazis y el fundador de la logoterapia. La logoterapia es ampliamente reconocida como la tercera escuela de psicoterapia vienesa. Frankl sostiene que la motivación principal de un individuo es la búsqueda del sentido de la vida. Por lo tanto, el objetivo principal de la psicoterapia debe ser ayudar al individuo a encontrar ese sentido. Viktor Frankl se doctoró en medicina antes del régimen nazi y dirigió un programa de prevención del suicidio femenino. Durante su permanencia en los campos de concentración, fue testigo de la peor cara del ser humano. Vio con sus propios ojos el impacto que estas circunstancias pueden tener en las personas. Las constantes humillaciones, el hambre insoportable y la amenaza de muerte inminente tuvieron un impacto significativo en los prisioneros. Muchos de sus compañeros de prisión simplemente perdieron la confianza en sí mismos mientras luchaban por sus vidas. A la pérdida de identidad le siguió una pérdida total de sentido. El propio Frankl se mantuvo vivo gracias a una combinación de factores. Estos factores fueron la pura suerte, la esperanza de volver a ver a su familia y su decisión de dejar que el destino siguiera su curso. Frankl decidió simplemente aceptar su destino. Comprendió que tomar una decisión activa para cambiar su destino podría hacer que la muerte llegara antes. Viktor Frankl encontró la libertad a pesar del sufrimiento. A un hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Viktor Frankl. A pesar de lo horrible de las circunstancias, se dio cuenta de que era libre. A pesar de la persecución, podía decidir cómo pensar y reaccionar. Él no tenía el poder para salir de ese campo, pero sí de dominarlo. Descubrió que, incluso en las circunstancias más horribles, el ser humano puede elegir. Con la elección viene el poder de controlar una situación. Incluso cuando todo parece estar fuera de tu control, puedes elegir tu propia actitud y establecer el sentido de cada situación. También descubrió que los prisioneros que tenían algo por lo que vivir o por lo cual creer eran los que sobrevivían. Los que perdían la esperanza y abandonaban la búsqueda de sentido no vivían mucho tiempo. Los que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Viktor Frankl. La logoterapia permitió a Frankl difundir la libertad. Después de la Segunda Guerra Mundial siguió comprendiendo la importancia del significado en la vida de las personas. Fue testigo de pacientes que carecían de sentido y que se veían rápidamente consumidos por la adicción, la ira y la depresión. La pérdida de sentido había creado un vacío existencial en sus vidas. Este vacío se llenaba rápidamente de desesperación. Sin embargo, al ayudar a los pacientes mediante una forma de terapia llamada logoterapia, ayudó a llenar ese vacío interno. Además, estos pacientes podían eliminar la desesperación y activar una fuente ilimitada de energía productiva mientras se veían obligados a encontrar un sentido. Este significado difiere según el individuo y puede cambiar de un día a otro o de una hora a otra. El significado puede encontrarse incluso en los detalles más pequeños.
Así que no pases todas tus horas de vigilia buscando un sentido de la vida que lo abarque todo. En su lugar, busca el sentido en las tareas cotidianas y en las relaciones que tienes con tus amigos y tu familia. No importa lo que la vida te depare, lo que realmente importa es cómo eliges manejar esas circunstancias. Todo el mundo debe encontrar un sentido único a su vida y luego salir a cumplirlo. Viktor Frankl afirma que siempre nos cuestionamos el sentido de la vida. Cuando invertimos la cuestión, el dilema de la interpretación es más sencillo de resolver, y él divide su búsqueda de sentido en 3 pasos, los 3 pozos del significado. Durante su estancia en campos de concentración y como psiquiatra, él descubrió 3 ricas fuentes de significado, las que llamó los 3 pozos de sentido. Puedes recurrir a estos pozos cuando pierdas la esperanza y necesites motivación para superar un periodo difícil de tu vida. El primero de ellos es perseguir una tarea vital. En los campos de concentración nazis se pudo comprobar que quienes sabían que les esperaba una tarea que cumplir eran los más aptos para sobrevivir. Viktor Frankl. Al entrar en un campo de concentración, los guardias nazis los despojaron de sus posesiones, le confiscaron un manuscrito en el que había estado trabajando toda su vida adulta. Tras un periodo de conmoción e incredulidad, él prometió sobrevivir a su estancia para reescribir y publicar el manuscrito. Mientras sufría de tifus y estaba al borde de la muerte, escribió sus notas para su manuscrito en papel de desecho que había recogido en el campo. Creía que el manuscrito era una obra valiosa que solo él podía completar. Tenía una colección única de experiencias, conocimientos y habilidades para escribir esta obra. Por ello, se había convencido de que su muerte haría que el mundo echara de menos su contribución. Esto se convirtió en la tarea vital para este hombre. De manera que una de las formas en las que puedes encontrar sentido es encontrar la tarea de tu vida. Si murieras hoy, habría una tarea que tú y solo tú podrías haber realizado. Un trabajo que requiera tu colección única de experiencias, conocimientos y fortalezas. Tal vez hubiera una conferencia que debías dar, un proyecto al que debías contribuir o un libro que debías escribir. Puedes obtener un significado de estas tareas. Sin embargo, primero debes identificar cuál es esa tarea. Si no la conoces, busca nuevas experiencias, adquiere conocimientos y desarrolla una rara combinación de habilidades valiosas, ya sea a través de cursos, asistiendo a conferencias o buscando desarrollar esas pasiones e intereses que tal vez has ignorado. Después, busca oportunidades para aprovechar tu colección única de experiencias, conocimientos y habilidades. Vive como si tu vida fuera un largo aprendizaje que te prepara para una tarea para la que crees haber nacido. Si sigues esta instrucción, tu vida comenzará a ganar sentido. Cada uno tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Cada uno debe llevar a cabo una tarea concreta que exige su realización. En eso no puede ser sustituido, ni su vida puede repetirse. Así pues, la tarea de cada uno es única, al igual que su oportunidad concreta de llevarla a cabo. Viktor Frankl. El segundo pozo que él menciona en el libro es el amor. Antes de la guerra, el autor conoció a una mujer angustiada que había perdido un hijo y tenía otro discapacitado. Antes de conocer a Viktor Frankl, ella había intentado suicidarse con su hijo, sin embargo, su hijo la detuvo. Para ayudarla a recuperar el sentido de su vida, Frankl le pidió que se imaginara a los 80 años. Él quería que se imaginara mirando hacia atrás una vida llena de placeres y libre de la carga de cuidar a un hijo con discapacidad. Después de reflexionar un poco, esta mujer le dijo a Frankl que no podía ver el valor de esa vida. Incluso describió esa vida imaginaria como un fracaso. Posteriormente, Viktor Frankl le pidió que imaginara una vida dedicada al cuidado de su hijo con discapacidad. Tras reflexionar un poco, le dijo a Frankl que había conseguido una vida más plena para su hijo. Ahora comprendía que había hecho de su hijo un ser humano mejor. Este logro ofrecía un significado para esta mujer. Ahora puede recordar su vida con tranquilidad y ver el significado del amor que le dio a su hijo.
La definición de amor para este autor es diferente a la de la mayoría. Tiene poco que ver con el sentimiento de estar enamorado y más con la lucha por ayudar a los demás a salir adelante. Para Frank, el amor es el acto de reconocer el potencial de los demás y ayudarles a realizarlo. El amor es crear oportunidades para tu hijo o presentar a tu amigo a alguien que puede conseguirle un trabajo más gratificante. Cuando te falte sentido, busca a alguien a quien puedas elevar, a quien puedas ayudar, motivar o apoyar de alguna manera. Intenta hacer que la vida de otra persona sea un poco mejor. Ocúpate tanto de ayudar a los demás que te olvides de ti mismo en el proceso. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, dándose a otra persona a la que amar, más humano es y más se actualiza. Víctor Frank. El tercero de los pozos que describe este autor es sufrir con valentía. Me imaginé dando una conferencia sobre la psicología del campo de concentración. Todo lo que me oprimía en ese momento se convertía en algo objetivo, visto y descrito desde el punto de vista remoto de la ciencia. Con este método logré de alguna manera elevarme por encima de la situación, de los sufrimientos del momento, y los observé como si ya fueran del pasado. Víctor Frank. Él soportó cantidades inimaginables de sufrimiento dentro de los campos de concentración. Sin embargo, encontró una manera de trascender su sufrimiento. Se imaginó a sí mismo frente a un grupo de estudiantes en una sala de conferencias bien iluminada y cálida. Un caso comparable es el de Nelson Mandela. Cuando él fue encarcelado, imaginó y luego utilizó su sufrimiento para inspirar a millones de personas en toda Sudáfrica. Les inspiró a perdonar a sus enemigos y a trabajar juntos para reconstruir una nación. Su sufrimiento tenía un propósito. El sufrimiento deja de serlo en el momento en que se encuentra un sentido. Cada vez que se produzca un revés inesperado e incontrolable en tu vida, búscale una utilidad. Observa el sufrimiento de forma objetiva y pregúntate cómo puedes obtener un valor del mismo. A menudo, el principal valor del sufrimiento es la oportunidad de reforzar tus creencias y valores. Piensa en tu personaje de película favorito. En algún momento, ese personaje sufrió. Al verle sufrir, descubres quién es y qué representa. Ahora, imagina que eres un personaje de esa película. Cuando te encuentres con el sufrimiento, utilízalo como una oportunidad para mostrar y reforzar tus creencias, valores e ideales. Al hacerlo, puedes inspirar a otros en el proceso. Al aceptar el reto de sufrir con valentía, la vida tiene un sentido hasta el último momento y lo conserva literalmente hasta el final. Víctor Frank. Pero para poder trascender el sufrimiento es necesario cambiar tu enfoque diario de la vida. La tarea diaria más importante es encontrar el significado y hacer que la vida tenga sentido. Podemos hacer que la vida tenga sentido si nos preparamos y buscamos tareas que puedan definir nuestra vida. Además, eleva a los demás como una forma de derivar tu sentido. Por último, elige ver el sufrimiento como una valiosa oportunidad para aprender y fortalecer tu carácter. Cuanto más seas capaz de encontrar sentido en los pequeños momentos, más probable será que te sientas orgulloso de la vida que vives. Otra clave es usar tu imaginación para superar el sufrimiento. En el libro, el autor describe la pura agonía de caminar en el frío mientras es golpeado por un guardia nazi. Recuerda que un hombre le susurró: «Si nuestras esposas pudieran vernos ahora. Espero que estén mejor en sus campos y no sepan lo que nos pasa». En lugar de preocuparse por el comentario de este hombre, esto hizo que Fran se refugiara en su imaginación, imaginándose a su mujer y su sonrisa. Los pensamientos positivos pueden actuar como una distracción de una realidad horrible. Incluso entonces, en aquella espantosa marcha en pleno invierno, Fran siguió adelante porque fue capaz de replegarse sobre sí mismo. Su cuerpo fue golpeado, pero su espíritu permaneció inconquistable. Un espíritu fuerte fue la única razón por la que este hombre y otros pocos pudieron sobrevivir. Al sufrimiento siempre le sigue la liberación. Durante 3 años, Víctor Frank permaneció como prisionero del Holocausto. Poco después de que su campo fuera liberado,
Él cuenta que caminó por el campo pocos días después de su liberación. Los alrededores del campo en el que estaba preso eran libres y abiertos. En este estado de gratitud, se derrumbó y cayó de rodillas. Llega un momento en la vida de cada persona en el que nos liberamos de nuestro sufrimiento, por lo que nunca pierdas la esperanza. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ahora coméntame, ¿has leído este libro? ¿Qué te ha parecido? Yo lo leí y realmente me impactó mucho. Fue increíble conocer la experiencia de este hombre, todo lo que atravesó y cómo pudo hacerle frente, trascender su sufrimiento, porque además algo que no mencioné es que su familia murió en los campos de concentración. Él trató de buscarlos, reunirse de nuevo con ellos y se enteró que su esposa, que sus padres habían fallecido. Realmente es un hombre admirable que nos demuestra cuán resiliente podemos ser y cuánto podemos trascender el dolor. Realmente un libro muy recomendado. Espero que se tomen la oportunidad para leerlo. Y bueno, si ya lo leyeron, me gustaría saber qué opinan, cuáles son sus comentarios u opiniones al respecto. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y si te gustó, apóyanos suscribiéndote y dándole like a este video. E incluso nos puedes escribir cuál otro video te gustaría que subiéramos, de qué libro o qué temática. Estaremos encantados de leerte. Te espero en el siguiente video.